Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a TeleGD, bienvenidos a este nuevo programa en primer plano en el que vamos a intentar trasladarles muchas cuestiones que le afectan a sus vidas en el día a día, a sus empresas, a sus hijos, a ustedes mismos y que en muchas ocasiones pues no entendemos por qué suceden. Hablaremos de datos, de previsiones, de crecimiento, de empleo, de sanidad, de educación, de cultura, hablaremos de turismo, hablaremos de todas aquellas cuestiones que, como les digo, pues crean empleo o crean riqueza en un territorio. Y lo analizaremos de la mano de personas que, sin lugar a dudas, son todo un referente en las materias que cada día trataremos. Hoy, sin ir más lejos, tendremos la suerte de contar en nuestros estudios con el catedrático de la Universidad Loyola, Alejandro Cardenete, un magnífico economista que les dará muchas claves de qué es lo que está sucediendo en este momento en sus provincias, en sus pueblos, en sus hogares o en sus empresas y en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Y también tendremos la oportunidad de conocer un proyecto social importantísimo que tuvo su origen en un asunto básicamente de proyecto turístico de inclusivo y que finalizó, como también comprenderemos en el día de hoy y veremos con Pepe Fernández, terminó siendo un verdadero proyecto social donde todos los años ya hay muchísimas personas que se vuelcan para que las personas con discapacidad puedan ir a ver a la Blanca Paloma. De todo eso hablaremos hoy y hablaremos en los próximos programas aquí en TeleGD en primer plano. Bien, hoy tenemos la suerte, el privilegio de poder contar en primer plano con una de las personas que, al menos para mí, yo creo que a nivel andaluz, pues tienen una voz, una autoridad en un ámbito como el que en este programa vamos a tratar, que no es otro que la economía, que no es otro que las cifras, los números, los estudios, los informes, en definitiva, todas esas cuestiones que a muchos nos resulta en ocasiones, incluso reconozco que a mí hasta hace poco tiempo me costaba entender, pero que vamos a intentar que con su generosidad y con su buen saber pues nos lo haga todo a todos muy entendible. Alejandro Cardenete es catedrático de la Loyola de Sevilla, pero sobre todo es un economista muy prestigioso andaluz que tenemos la suerte de que además pues viaja pues por medio mundo y lleva a orgullo esa condición de ser precisamente un andaluz de Sevilla, pero sobre todo muy comprometido con su tierra y además también tengo que reconocerles, porque ustedes lo sabrán, que es un gran amigo al que tengo en gran estima y una persona de una capacidad y una inteligencia de las que pocas veces se encuentra uno en el camino. Así que, Alejandro, muchísimas gracias en primer lugar por querer participar en este nuevo proyecto que es en primer plano, un programa que realizamos para que sencillamente la gente que está al otro lado de la pantalla, pues, a través de las redes, porque sabes que todo esto se difunde por todos sitios, pues entiendan un poco más qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en su entorno, porque algunos hablan solamente de macrocifras, hablan de nomenclaturas que no son inteligibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos. De hecho, bueno, pues hemos preparado para este programa una encuesta que han llevado a cabo nuestros compañeros en la calle, porque la gente está muy desorientada, la gente está muy preocupada por cómo la economía está afectando a sus domicilios, a sus casas, a su cesta de la compra, a su empresa, a su negocio, a su empleo. Todo esto, sin lugar a dudas, el momento de incertidumbre tan terrible que llevamos viviendo desde hace ya demasiados años, y tú lo sabes perfectamente, pues hace que no nos sintamos seguros, y lo que pretendemos es dar un poco de tranquilidad y de seguridad, porque yo creo que muchas veces detrás de las grandes cifras siempre hay también buenas, hay noticias que no lo son tanto, pero buenas noticias en las que poder uno agarrarse a ellas.
Hola Juan, hoy nos hemos venido al Mercado Central de Abastos de Jerez para conectar con tu programa en primer plano y poder hablar con los comerciantes y clientes que se acercan hasta aquí, hasta el Mercado de Abastos, conocido aquí popularmente como la plaza, para hablar de la subida de los precios, tanto a nivel de los comercios, como son los comerciantes que trabajan aquí en la plaza, y también a los clientes, para saber si esto le está causando un problema en su vida diaria y para saber si llegan bien a final de mes con esta subida de los precios. Hoy estamos con David, uno de los comerciantes de aquí de la plaza de Jerez, y queríamos preguntarle sobre la subida de los precios, cómo está afectando también a los comerciantes. Bueno, está afectando negativamente por el hecho de que el cliente se retrae más, ya con el tema de la subida y claro, y el tema de los productos que son de más calidad, pues más todavía se refleja, entonces pues un poco complicado. ¿Ha tenido que usted subir entonces los precios de los productos que tiene aquí? Totalmente, claro, si no, vamos, tenía que cerrar, Claro. porque es que no llego, vamos, es que una vez que ya, claro, pago impuestos y demás, también tengo que vivir, alquiler y demás, y no llegaba, que va, muchas cosas. ¿Cuánto más o menos puede estimar usted que se ha subido los precios a lo mejor del año anterior a este? Pues la verdad que así a grosso modo, por lo menos un 30%, un 40% por lo menos, sí. Sí, ha pegado un subidón que no vea. Y aparte también el tema de biocosas que, por ejemplo, los ajos españoles se han hecho a perder la cosecha de este año, pues entonces se han puesto más caros todavía. Las especies igual que vienen de importación, el tema de los aranceles y demás, con que ya te digo. Muchísimas gracias. De nada. Los clientes también están sufriendo la subida de los precios. ¿Usted cómo está viendo la subida de los precios? Hombre, fatal. ¿Tú me dices a mí? ¿Ha notado usted entonces? De 800 euros, tú me dices a mí. ¿Ha notado entonces usted la subida de los precios en todos lados, tanto en la comida? La comida, la ropa, y no te puedes ir ni a uno que te anuncie que esté más barato ni que esté más caro. En todos los sitios está. Lo que allí en un sitio esté más barato, en el otro lado está más caro, y en el otro lado está más barato y en el esté más caro. Esto es igual. ¿Y cómo hacemos para llegar a final de mes? Haciendo... Tirar. ¿Hasta que llegue? Hasta que no se hasta que llegue, claro. Tiene que llegar. Claro. Es que no hay otra cosa. Hay que comer, hay que pasar... todos los días y hay que... Pues estamos con otro de los comerciantes de la plaza. Nos gustaría que nos contaras cómo está afectando la subida de los precios a los comerciantes de aquí de Jerez. La subida es que como está la cosa, que está floja, pues todo el mundo venimos morecidos, nadie tiene dinero. Y para vosotros también os está costando más caro comprar los productos, supongo, ¿verdad? Claro, es que eso es una cadena, nosotros empleamos, pero como está todo caro, pero hay que normalizarse a lo que hay. Claro. Hay que adaptarse también a las situaciones. Está todo harto, pero porque ahora llegan los domingos, los sábados están todas las ventas llenas. Pero para comprar mandado venimos morecidos. Claro. Y los clientes, entonces, ¿ustedes están notando esa diferencia y ese miedo a la hora de comprar? Que no compran a lo mejor, por ejemplo, un kilo de tan, sino te pide a lo mejor piezas sueltas. No, viene todo el mundo rajando. Todo el mundo viene rajando. Pero los sábados y los domingos las ventas llenas. Estamos hablando con los clientes de aquí de la plaza de Jerez para hablar sobre la subida de los precios. ¿Qué opina usted sobre la subida de los precios? Yo opino que es una barbaridad, demasiado, ya se está pasando demasiado, porque es que hay muchos pobres, viejecitos, pobres jubilados que cobran 400 euros. Entonces, eso no tienen ni para pagar la luz ni para pagar nada. Si pagan las cosas, no comen, ¿me entiendes? Y muchas paguitas sanas, muchas paguitas sanas. Eso es lo que opino. ¿Y usted ha notado entonces la subida de los precios? Hombre, por supuesto que sí, por supuesto. Y el aceite, ayer costó 2 litros de aceite 14 euros, eso no puede ser. Claro. Que vamos a tener que echar spray a la comida, eso no puede ser. Claro. Eso no puede ser. Y se ha notado con bastante cantidad. Que bastante. Y entonces usted, por ejemplo, para llegar a final de mes, ¿lo tiene bien o le está costando un poquito más de trabajo? Le cuesta más trabajo, claro que cuesta más trabajo, muchísimo más. Claro. Y el que tenía una paga corta, pues figúrate tú. Claro. Si paga luz, paga esto, pues entonces no comen los ancianos, ni los niños, ni nada. Claro. A base de patata y de salchicha de esas asquerosas, así ya está. Sí. Muchísimas gracias. Estamos con uno de los comerciantes de aquí de la plaza. ¿Cómo ven ustedes la subida de los precios para ustedes como comerciantes? Hombre, es una realidad que ha subido todo. Ha subido en general pues gasolina, aceite de oliva, que ha subido un disparate, la energía, en fin, todo. Y ha repercutido también los alimentos. Hombre, entonces es verdad que hay criaturas que le afectan más que otros. Es cierto que las que le afectan un poquito más, pues en vez de llevarse un pollo entero, pues se lleva medio.
y se reduce un poco el consumo en este tipo, claro, entonces se nota un poquito. Y para vosotros como comerciantes supongo que también a la hora de comprar los productos también habréis notado esa subida en los precios. Sí se ha notado, claro, es que es una realidad, ha subido todo, entonces sí que es verdad que yo sí que asumo cierta parte de esa subida, porque si yo tengo que subirle lo que a mí me han subido realmente, tendría que ponerlo un poquito más caro. Claro. Pero es verdad que nos ajustamos y hacemos un pequeño sacrificio, porque es verdad que yo tengo una clientela muy fiel, el mercado es como una gran familia y aquí nos conocemos todos y más o menos vamos sobreviviendo. Claro. No para hacernos ricos, pero sobreviviendo, porque somos autónomos y somos familia. Claro, entonces se nota también la actitud de los clientes a la hora de comprar, que están un poquito mirando más por el bolsillo y a lo mejor reduciendo a la hora de comprar lo que usted ha comentado antes, la cantidad a la hora de comprar. Sí, hombre, a ver, que pasa que es verdad que mis productos que yo vendo es muy aviado en el sentido, claro. Un pollo, pues yo te cojo un pollo y te saco los filetitos, te saco la carcasa para el puchero o te lo corto para guisar, entonces es un producto que vale para eso, pero es verdad que hay criaturas que, hombre, no se va a llevar precocinado, por ejemplo, que son productos un poquito más caros, pues valoran, ¿me llevo un pollo que tengo para un guiso y para un puchero o me llevo un kilo de lagrimita? Un kilo de lagrimita te va a costar 10 euros, que es lo que vale un pollo, y no va a ser el mismo apaño un kilo de lagrimita que un pollo. Claro. Bueno, y lo que sigue diciendo la gente es que comer tenemos que seguir comiendo y tenemos que seguir viviendo, y es que hay que adaptarse a las circunstancias. Totalmente, lo he dicho inicialmente, hay una realidad, ha subido todo y esperemos que la inflación esta que tenemos consigamos, bajar un poquito, porque es verdad que, fíjate, los huevos que yo tengo aquí, huevos de hace, los XL, tamaño gordo, sí. Antes de la guerra de Ucrania estaban a 2,50, ahora están a 3,80. Ha subido, ha subido. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir viviendo, no nos queda otra. Y tenemos que seguir comiendo, viviendo y afrontarlo y a ver si Dios quiera pues pasa esto pronto y la inflación pues se va estabilizando y nada, muchísimas y a luchar. Gracias por habernos atendido, gracias. Y lo primero que quería, como decía, aparte de agradecerte, de verdad es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Vosotros hacéis desde la Loyola, y tú lo diriges personalmente, un barómetro de todas las provincias de Andalucía, concretamente provincia de Cádiz. También. Creo que el del tercer trimestre, ¿no? Ya lo tenéis. Hoy hemos tenido una reunión precisamente sobre ese tema. Ahora lo suponía. Y también provincia de Huelva, el resto de Andalucía. Pero también tienes una... Yo creo que es algo muy importante para lo que nosotros queremos trasladar a los telespectadores, y es el hecho de que tienes un conocimiento muy exhaustivo, muy detallado de todo lo que en este momento sucede a nivel nacional e internacional, y eso sin lugar a dudas nos ayuda a comprender mejor muchas de las cosas que nos afectan en el día a día. Pero como te decía, hacéis un estudio, un informe que tú diriges, un barómetro, con la Asociación de Economistas de Cádiz y la Universidad Loyola de Sevilla. Correcto. ¿Es así? Así es. ¿Cómo surge ese planteamiento, esa idea? Bueno, pues lo primero, encantado de estar aquí en el programa contigo, porque los telespectadores no sabrán que es la primera vez que volvemos a coincidir. Sí hemos coincidido a nivel fuera de trabajo, de ambiente laboral, desde que estuvimos juntos en el gobierno, y tenemos una especie de acto formal de coincidencia. Y gracias por tus cariñosas palabras, que sé que salen de tu corazón. Gracias. Pues efectivamente, nosotros cuando nace la Universidad Loyola, hace ya más de 10 años, hace 8 o 9, hicimos un primer paso porque no existían previsiones económicas a nivel regional para Andalucía, hablo de Andalucía. Había algo que hacía Unicaja, pero Unicaja, con todas sus fusiones y tal, el servicio de estudios fue dejando de hacer las previsiones, y había que tener un centro propio de previsión a nivel regional que no existía. Y ahí nace el Loyola Economic Outlook, que se sigue haciendo con la Confederación de Empresarios de Andalucía, 4 números al año. Ya vamos por el último número, se presentó hace un mes, fue el 33º, ya llevamos 33 Loyola Economic Outlook, y lo más importante es que las previsiones que hacemos para España y para Andalucía forman parte del famoso panel de FUNCAS. FUNCAS es el servicio de estudio de las antiguas cajas de ahorro y que engloba los principales centros de previsión a nivel nacional: Banco de España, Ministerio de Economía, y ahí está la Universidad de Loyola, una universidad andaluza. A raíz de eso,
pues casi entrando nosotros en el gobierno, yo dejé montado, y no pude disfrutarlo porque ya entré en el gobierno, replicarlo a nivel provincial con los colegios de economistas. Y ese es el motivo por el cual efectivamente comenzamos con el Colegio de Economistas de Sevilla, y cuando yo vuelvo del mundo de la política, volví a la universidad hace ya año y medio, lo ampliamos a todas las provincias. De hecho, para Cádiz, el pasado mes de junio, quiero recordar, julio, presentamos el barómetro de Cádiz, y hoy mismo, y es casualidad, no es casualidad, pero es verdad, hoy hemos tenido una reunión del equipo para montar las previsiones del barómetro de Cádiz, que ahora vamos a empezar a cerrar la fecha con el decano, que será pues los primeros días de diciembre. Va a estar en función también del puente que tenemos, del 6 y el 8 de diciembre. Será justo antes, justo después presentaremos el segundo barómetro, tanto de Cádiz como el de todas las provincias, pero concretamente hablando de Cádiz, el de Cádiz. Con lo cual no puedo desvelar el dato concreto, pero sí puedo dejar caer por dónde van los tiros. Por dónde van los tiros. Te voy a hacer una pregunta un poco indiscreta. ¿Se equivocan mucho los economistas en pues sus previsiones, Alejandro? Pues mira, nos encontramos con que... Te lo digo fundamentalmente porque veo, cuando analizamos, las personas que nos gusta este ámbito, ¿no?, y este mundo, y estamos un poco preocupados por él, vemos cómo pues salen unas previsiones del BBVA, salen unas previsiones de Loyola, salen unas previsiones del Centro Andaluz de Investigación, estudios sociológicos, y a veces, pues la inmensa mayoría de las veces hay pequeñas variaciones, fluctúan los porcentajes de crecimiento, de PIB, etcétera, etcétera, y después al final parece que siempre, al final de año, siempre hay que modificar el dato, ¿no?, ajustar el dato, por muchas circunstancias que probablemente tú nos explicarás mucho mejor que cualquier otro. Esto yo siempre a los propios alumnos, cuando hacemos previsión, pongo el ejemplo de los partes meteorológicos. Ellos funcionan, la meteorología, estamos acostumbrados a diario a ver el tiempo, utilizan modelos como los nuestros, modelos econométricos, donde utilizan información del pasado con información a tiempo real para intentar prever el futuro. Ellos pueden ver las bolsas de aire, temperatura en diversos sitios, y hacen la previsión con sus modelos. Esto lo van a entender muy bien los telespectadores. Cuando llega el verano y el invierno, casi nunca se equivocan. Cuando estamos en otoño y en primavera, los modelos fallan más. Mañana dicen que va a llover y no llueve. Y al revés, mañana te dicen que no llueve y llueve. Eso no pasa ni en verano ni en invierno, porque los modelos se ajustan mucho más. En economía ocurre exactamente igual. Cuando hay un tema complicado, una vorágine que está afectando a todo comienza a ser muy aleatorio. Por ejemplo, la COVID nos hizo que todos los modelos se fueran, perdón por la expresión, a hacer puñetas, no servía ningún modelo. En la recuperación los modelos se ajustaron y ahora tenemos de nuevo un problema. Toda la aleatoriedad que hay en la economía, guerra de Israel, guerra de Ucrania, problemas con el precio del petróleo, todo eso está haciendo que los modelos están teniendo que ser afinados permanentemente, pero al final los modelos, los márgenes de error comienzan a ser muy pequeñitos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros dimos la previsión de crecimiento para España de 2,4% para el año que cerramos. El miércoles pasado, la Comisión Europea, y la Comisión Europea tiene un equipo más potente seguramente que el que yo tengo, ha dado 2,3%. ¿Qué quiere decir? Que al final los modelos terminan ajustándose. Hay un estudio muy curioso que se hace pasado el año, lo hace ESADE, la Escuela de Negocios de ESADE, donde analiza lo que tú has comentado. Todos los centros de previsión que estamos en el panel, a ver quién ha acertado más o menos. Se llama la Diana de ESADE. Y tengo que decir con gran orgullo que Loyola, siendo muy pequeñito, somos de los que mejor acertamos. Por ejemplo, los precios solemos ser los líderes. Efectivamente, muchas veces lo hemos hablado, hemos tenido la oportunidad de hablarlo en privado, que realmente las previsiones se aproximan muchísimo. Que también es cierto que cuando hablamos de presupuesto hablamos de previsiones, claro. Que cuando hablamos de muchísimas otras cuestiones, lógicamente hay efectos que, o en este caso, circunstancias. Has nombrado la COVID, aquello destrozó cualquier previsión. Llegó a caer en Andalucía cerca de un 11% el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma, y a nivel mundial fue un verdadero desastre porque realmente la economía se tuvo que ajustar, se paralizó y vivimos una circunstancia muy concreta. Eso ha sido históricamente lo más excepcional que hemos podido vivir desde que se tiene el registro. Exacto, pero después hemos tenido 2 años de recuperación y claro, parece que se nos olvida muy rápido lo que ha sucedido, y lo que ha sucedido es que se paró la economía, nos tuvimos que quedar en casa y hubo sectores productivos que prácticamente quedaron aniquilados. Muchísimas empresas tuvieron que cerrar, se perdieron muchos puestos de trabajo y después, durante los 2 siguientes años, hubo una recuperación de un 5,4, 5 o 6 aproximadamente cada año, de tal forma que lógicamente hemos recuperado en 2 años y poco más pues la situación económica que teníamos a principios, finales de 2019. Bien, pero esto ya no va a ser así.
Es lo primero que hay que decirle a los telespectadores. Es decir, todo el mundo piensa que esto va a seguir siendo al 5, al 4. No, miren ustedes. Hemos recuperado la economía, hemos recuperado unos datos, unos porcentajes razonables y ahora todo se va a ralentizar. Sí. ¿Cómo vamos a terminar 2023, Alejandro? De hecho, si esta misma pregunta, Juan, me lo hubieses hecho el otoño pasado, te hubiese dicho algo parecido a esto. El año 23 será un año de transición, después de un efecto rebote 21-22, por lo que comentas, caímos mucho y por una cuestión meramente estadística rebotamos con fuerza. Hay otros factores por los cuales hicieron que creciéramos mucho, las familias acumularon ahorro al quedarse en casa, un tirón fuerte de la demanda, etcétera. Pero todos pensábamos, todos los centros de previsión nacional e internacional, que el 23 sería de transición y el 24 de recuperación plena. Bueno, pues lamento decir que el 23 ha sido un año de transición, pero el 24 viene peor que el 23. Motivos son muchos. He expuesto dos de ellos, la guerra de Ucrania y ahora la inestabilidad en Israel, el precio del petróleo. El tema energético, no está solventado el tema energético para Europa, por el tema del corte del gas y del petróleo que viene por parte de Rusia, y la inestabilidad se está haciendo mundial. China ha tenido un problema en el rearranque post-COVID. Ellos son los creadores de la materia prima fundamental para toda la manufactura a nivel mundial. Y parar los barcos, parar las cadenas de producción, como ocurrió en la COVID, el rearranque no ha sido como el esperado, con lo cual ha habido una ruptura en las cadenas de producción. Todo eso unido a que el ahorro que hemos generado se acabó, nos encontramos con un año 24, donde la previsión, por ejemplo, para España, 2,4, podemos cerrar el año 23, para el año que viene 1,8. Y si vemos Andalucía, pues si vamos a cerrar este año en 2,3, que ahí nos quedaremos, para el año que viene 1,4. Por lo tanto, no va a ser transición y crecimiento en el 24, sino va a ser transición y mayor ralentización en el 24. Podemos avanzar entonces que 2024 será un año ya, pero estuvimos muy cerca de la recesión hace y la pudimos esquivar meses. Gracias al ahorro. Efectivamente, gracias al ahorro de todas las personas y de todas las familias, de todos los empresarios que pudieron aguantar, digamos, un poco ese tirón. Pero el 2023 va a finalizar ya con unos datos más o menos razonables, en torno al 2%. Quizás 2,5, pensemos que hay países ya en Europa como Alemania que va a cerrar el año con menos 0,5. Es decir, estamos mejor que ellos. Pero para el año 24 va a ser todo por encima del 1 ligeramente, ya sea España, Andalucía o Cádiz. Después hablamos, si queréis, de Cádiz. Pero todo parece indicar que se ralentiza toda la economía a nivel mundial. Se están revisando todas las previsiones, tanto de Estados Unidos, de los países europeos, y todas apuntan a una ralentización. Hablar del 25 ahora mismo es una utopía, pero para el 24, desgraciadamente, lo que es el crecimiento va a ser menor. ¿Y por sectores podríamos hacer algún...? Bueno, los sectores que más se van a... Hablamos te lo digo porque fundamentalmente, tú sabes, estamos en Cádiz. Turismo. Cádiz, Huelva, sector agroalimentario, la pesca, el turismo, son los sectores básicos, ¿no?, de la economía de muchísimas familias que tienen su empleo ahí o que tienen su negocio y que viven precisamente de esos clientes. Estos sectores, supongo, Cádiz siempre da buenos datos, el sector turístico, siempre, de las provincias que más afluencia turística tiene, pero también tiene otros problemas de infraestructuras que le pueden suponer un contrapeso. ¿Cómo se va a mover? Bueno, pues si quiere aterrizamos en Cádiz. Nosotros en Cádiz, en el barómetro que presentamos antes de verano, estamos dando un crecimiento para este año del 2,7, por encima de España y por encima de Andalucía, y para el año que viene estamos dando 1,6. No puedo dar el dato concreto porque estamos afinando el modelo, pero sí puedo anticipar que los datos van a ser mejor para este año. Se cierra el año 23 mejor que ese 2,7, pero para el año 24 posiblemente sea ligeramente inferior. Razones por qué este año ha sido bueno, porque el verano ha sido mejor de lo que esperábamos, no tanto en gasto medio, pero sí en visitas, y el agro ha ido relativamente bien, el agroalimentario. Problema, a pesar de la sequía. A pesar de la sequía, ha ido relativamente bien. ¿Por qué para el año que viene estamos dando un crecimiento ligeramente inferior al que estábamos dando? Primero porque fundamentalmente viene por aquí dado. Cuando la economía se para, uno de los sectores que se para son los servicios. Los turistas no van a venir, no van a gastar tanto como se esperaba. Y sobre todo el agroalimentario, que es fundamental. La gran sequía que estamos atravesando y que este otoño va a ser realmente un desastre son las exportaciones del año que viene. Y esas no van a existir. Va a haber un volumen menor de exportaciones. Cádiz está muy vinculado a su sector agro hacia afuera y eso va a hacer que le dé fuerte la línea de flotación para el año 24. Con lo cual, muy bien el 23, mejor de lo que esperábamos. El 24 vienen bastante más nubarrones. Y los datos trasladados a lo que es el empleo, que también yo creo que la persona que está en su casa y que no encuentra un trabajo o que no se decide o no sabe muy bien en qué formarse, en qué prepararse, qué estudios realizar. Hace poco tenemos una jornada aquí precisamente en Cádiz
desde el Consejo Económico y Social de España y también el Consejo Económico y Social de Andalucía, donde bueno, pues precisamente se ponía sobre la mesa la necesidad de que los nuevos planes formativos, y tú que eres profesor universitario, pues también lo sabes, los nuevos planes formativos se orienten a determinados sectores, nichos de empleo que a lo mejor en este momento están demandando empleo, pero que no tienen esa respuesta por parte de, digamos, en este caso de los trabajadores, porque o no están cualificados o no están formados o sencillamente, bueno, pues en ese momento no, también puede no interesarles. Pero hay unos datos, Alejandro, que a mí me llaman poderosamente la atención. Yo he tenido la oportunidad, como tú te podrás imaginar, de ver un poco vuestros estudios y siempre resulta de que la provincia de Cádiz, lo repito una vez más, siempre, no es de ahora, ni de cuando gobernaban uno, ni de que cuando gobernaban otro. No, aquí no hablamos de política, aquí intentamos explicar qué sucede en nuestro entorno y qué previsiones vamos a tener. Pero ya de forma prácticamente estructural, la provincia de Cádiz tiene unos datos de desempleo terribles, mucho peores que el resto del conjunto de Andalucía, incluso de los peores de España. Y de Europa. Claro. Eso después hay que contrastar e intentar buscar una explicación de cómo es que aquí pues hay mucha gente que vive o se vive bien, le gusta vivir aquí, y después tenemos esa cifra. Las previsiones para este año 2023 en el que nos encontramos, hablo de datos de principio de año, hablaban de que Andalucía podía terminar el año en torno a un 18,3, muy cercano al 18% de tasa de paro. España podría estar sobre el 12 aproximadamente, a unos casi 6 puntos de diferencia, pero Cádiz sigue estando por encima del 22 o el 23, tú me corregirás, 23% a final de 2023. O sea, vamos a terminar el año en principio, con una tasa de paro que va a estar en torno al 23%. Mira, el dato que teníamos antes de verano, con un crecimiento inferior al que vamos a tener en el barómetro que presentemos en los próximos días aquí en Cádiz, estábamos dando un dato de paro de cierre del 23 del 23,3. Posiblemente lo mejoremos. Ya digo que esta mañana ha habido reunión del panel con mi equipo y estamos centrados en el PIB, y ahora empezaremos a sacar el resto de variables de desempleo, pero todo parece indicar que será ligeramente inferior. Para el año que viene estábamos dando 22,2, es decir, una caída de un punto entero de desempleo, con lo cual es bueno. Y voy a ver un poco la botella medio llena. Vamos a ser capaces en Cádiz de hacer bajar un punto entero de paro, creciendo bastante menos el 23 que el 24 o viceversa. Por lo tanto, algo que está ocurriendo, y eso es generalizado en Andalucía, es que creciendo menos somos capaces de generar empleo. Lo que pasa es que, claro, estamos tan alejados de tasas de paro de un solo dígito, 22, y solamente llegar a la decena es una heroicidad. Casi 6 puntos con respecto a Andalucía y más de 12 con respecto a España. Correcto. Aproximadamente 10, 11. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué aquí? Y eso es difícil de entender. Si uno sale a la calle diría, tendría que estar los contenedores quemándose, ¿no? En Andalucía y en España en general, y los países mediterráneos en particular, tenemos una característica muy importante. Primero, tenemos un sistema de desempleo de prestación muy amplio, que incluye no solamente el trabajo por cuenta ajena normal, sino también lo vinculado al mundo agrario. Hay mucha ayuda. En Andalucía, particularmente, el tema de la familia sigue siendo muy importante, que eso es común en los países del Mediterráneo, España, Italia, Grecia, donde la familia hace de gran soporte, y después, desgraciadamente, existe algo, y eso no, las estadísticas lo reflejan, que es la economía sumergida. Es decir, en una región como es Andalucía, donde los pueblos siguen estando habitados, gracias bien a la política agraria común, que eso nos dimos cuenta en la COVID, lo importante que era la política agraria común para garantizar la producción agrícola, que no necesitamos de fuera de Europa, y nos mantuvimos autoalimentándonos y mantener un nivel de renta mínimo. Eso ha hecho que no estemos como en Castilla-La Mancha, por ejemplo, donde los pueblos están vacíos. Aquí en Andalucía ese problema de la España vaciada casi no lo tenemos. Tenemos la gente en los pueblos, trabajando la tierra, pero a cambio de eso, ¿qué ocurre? Que esas economías son economías que con poco nivel de renta se mantienen. Y eso implica también lo que a veces hablas con empresarios y te dicen, tengo una obra para empezar pero no tengo trabajadores. ¿Por qué? Porque no existe el incentivo a trabajar habiendo esa protección oficial con el PER, con la prestación por desempleo, ya sea una prestación por desempleo de alguien que ha trabajado, ya directamente sin derecho a la misma, pero que tiene una ayuda familiar, y después la familia, más el trueque, que sigue existiendo el trueque en el pueblo, más la economía sumergida, hace que la gente esté, como tú bien dices, razonablemente bien. Un sistema donde mayoritariamente en los pueblos la gente es propietaria de su casa, tiene un huerto, tiene un animal, tiene un cerdo que lo puede matar, y con eso, con lo cual, con todo eso hace que
con una tasa de paro del 22%, no estemos en la calle incendiando contenedores. Pensemos que Alemania, que está en recesión, la tasa de paro es del 5%. O en Francia, que están con manifestaciones permanentes y la tasa de paro es del 6%. Allí esa protección no existe. La tasa de paro cero, ¿no? Realmente pleno Eso empleo. sí, tener un 3-5% es pleno empleo. 5%, eso es la gente que se está cambiando de trabajo. Dentro de las previsiones del nuevo gobierno de España, que precisamente hemos visto cómo se conformaba en este último fin de semana, en el día de hoy, se ha conocido ya el nuevo gobierno, y se celebra ese primer consejo de gobierno. Bueno, pues como te decía, estamos viendo cómo realmente el objetivo del gobierno, como no puede ser de otra forma también, y los que hemos estado en primera línea política, pues también es una preocupación permanente la que tenemos, o lo que teníamos en este caso, en el nuestro, de realmente conseguir el pleno empleo, ¿no? Es decir, si alguien no trabaja, sencillamente porque no quiere. No porque no haya empleo, ¿no? Pero un problema estructural. Del 5, del 6, del 7... Eso ahora mismo es imposible. Es que cuando hablamos de un 12% puede parecer mucho, pero realmente estamos hablando de que la evolución en lo que es el empleo en España, y concretamente en Andalucía, pues ha ido a un ritmo estos últimos años importante. Tiene que seguir bajando, lógicamente, pero en el caso de Cádiz pues se sigue manteniendo con esas diferencias. La cuestión que yo también te quería plantear, Alejandro, aprovechando que hemos metido este pequeño matiz, antes hablabas tú de la guerra, Ucrania, el precio del gas, el precio del combustible, ahora Israel, Palestina, todo lo que afecta al Golfo Pérsico, el precio del petróleo, cuando no, pues un volcán que te rompía la economía en Islandia, ahora están otra vez con esos terremotos. Es decir, siempre puede haber alguna circunstancia que, por supuesto, cambie, ¿no?, la situación a nivel de nuestro entorno, a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel nacional. La estabilidad política ha sido también, en este caso, fundamental en Andalucía. Es decir, no ya solamente del anterior gobierno, sino que ahora también un gobierno con mayoría absoluta que continúa la acción, que no hay meses prácticamente perdidos o casi en blanco, como ha sucedido ahora con la renovación del gobierno de España, después de que hubiera unas elecciones y hemos estado pues casi 4 meses o 5 meses sin ejecutivo. Todo esto también, sin lugar a dudas, perjudica la creación de empleo y puede hacer que a lo mejor esas previsiones a final de año pues no se den. Si me dejas apuntar algo, yo es algo que en mis publicaciones, en mis artículos, lo reivindico. Vamos a estar casi un año con un gobierno sin ejecutar realmente presupuestos. Me explico. Cuando se convoca, cuando se convocan las elecciones en mayo o junio, se para todo, y los que hemos estado en el gobierno sabemos que entras en funciones, levantas las manos y nada más que puedes pagar sueldos y salarios. Pero es que el gobierno se ha ido retrasando. Se han nombrado ya el gobierno. Ahora tienen que montar un presupuesto con la complejidad que va a tener el Parlamento la aprobación de los presupuestos. Yo no creo que haya presupuestos, sí los hay, antes de verano. Con lo cual va a ser casi un año. Antes de verano. Antes de verano, con suerte, tal y como está el patio. Con lo cual nos vamos a pegar un año sin presupuesto. Eso sería una mala noticia. Claro, porque pensemos que el sector público aporta en España casi un 30% del PIB. Es decir, de todo lo que producimos, el 30% lo hace el gobierno central. Si el gobierno central solamente se dedica a pagar sueldos y salarios, paga parte de ese 30%, pero no hay obra nueva, no hay carretera nueva, no hay tren nuevo, no hay nada nuevo. Y sobre todo lo que más me preocupa, y ya la Comisión Europea le ha dado no sé cuántos toques de atención al gobierno central, los fondos europeos, los Next Generation y el marco comunitario actual que estamos ejecutando. Los grados de ejecución son mínimos porque todo se paraliza. En un momento donde, como he dicho, la economía se está ralentizando. De hecho, parte del no crecimiento que tendremos el año que viene en España, y por efecto dominó, Andalucía y todos los demás, es porque no vamos a tener los fondos donde tienen que estar. Y eso es un problema gravísimo. Porque los fondos europeos es la única bola extra que tenemos realmente para poder cambiar el ritmo. Tanto el marco comunitario normal, el que nos toca, los FEDER, FEOGA, el normal, como la bola extra de los Next Generation, que no se están ejecutando y no están llegando a la realidad. Y eso es algo que necesitaríamos priorizar, gobierno nacional, gobierno regional e incluso los locales, para explotarlo, pero no está llegando. Y no tenemos más bolas extras, porque ya hemos visto como incluso la recuperación de nuestro gran sector, que es el turismo, se ha recuperado en visitas, pero sabemos que no se ha recuperado en gasto medio, con lo cual no podemos basar todo en un crecimiento del sector servicios. Hay que mirar hacia adentro y aprovechar para transformar. Y eso en el corto plazo no tiene pinta de que vaya a arrancar. Bueno, de hecho, esas afirmaciones que tú haces coinciden. Yo tuve la oportunidad de estar reunido
un número de empresarios importantes del sector de la obra pública. Cuando hablamos de obra pública, para que todo el mundo nos entienda, hablamos de esa calle que hay que arreglar, esa carretera, esa depuradora, ese aeropuerto, claro, esa estación de ferrocarril, esos puentes. Cuando hablamos de esas inversiones que se hacen en cada municipio, Jerez, en el puerto, en Rota, en San Lucas, insisto, obras que provienen de fondos, o bien del Estado, o bien de la Comunidad Autónoma Andaluza, o bien de la Diputación, o bien incluso, en este caso, como bien adelantaba Alejandro, de Europa, ¿no? Todo eso, sin lugar a dudas, moviliza muchos recursos, crea mucho empleo, porque hay mucho empleo indirecto, muchas empresas que a la hora de, bueno, pues poner en marcha cualquier obra de estas características, lógicamente, pues intervienen. Pero hay cuestiones que en este momento, y tú has hablado de lo que significa la paralización de este tipo de obras y que en definitiva es una ralentización de nuestra economía, el hecho de que hay un gobierno en funciones, porque no puede. Tenemos que aclararlo. No es que no quiera, es que no puede. Es que no quiera, no es que el gobierno que está en funciones no quiera desplegar fondos, es que legalmente no puede hacerlo, porque cuando se está en funciones se tienen unas condiciones determinadas y unas limitaciones que lógicamente no se puede hacer, pero tampoco ahora se puede acelerar. No, y ocurre que ya tenemos ministros, algunos incluso siguen en su misma cartera, con lo cual no van a tener periodo de adaptación, pero otros sí. Pero el 1 de enero del 24, al no haber presupuesto nuevo, se va a prorrogar el del año 23. Y eso es la práctica que implica. Exacto. Que no puedo hacer nada. Y ahí puede haber pérdida de porcentaje, claro, de empleo, claro, importante en determinados sectores, como pueda ser el que estamos hablando, sí, ¿no? Afectaría más a todo lo que es el sector de la construcción, y etcétera, ¿no? Toda la República. Y coincidían, como te decía, estos empresarios, casi todos coincidían en el hecho de que están, de alguna manera parando sus obras, parando sus plantillas, porque 2024 va a ser un año complicado por lo que estábamos hablando. Pero no quiero que hoy te escapes de aquí sin que te pregunte también por otra cuestión importante, Alejandro, que a mí me lo parece, porque la hemos vivido. Hablabas tú muy por encima de los presupuestos. Cuando hablamos de presupuestos, lógicamente hablamos de previsiones, pero ahí es donde está realmente la intención de un gobierno. Y se acaba de firmar un pacto a nivel nacional con otras fuerzas políticas totalmente legítimas, que no vamos a poner en cuestión. Cada uno estará de acuerdo con lo que tenga que estar. Aquí no venimos a hablar de política, venimos a hablar de otras cuestiones que, sin lugar a dudas, van a tener una repercusión en Andalucía, en Cádiz, en Huelva, en definitiva en cada uno de los ciudadanos que vivimos en Andalucía y en otras comunidades autónomas, porque esa condonación de la deuda, en este caso a Cataluña, las concesiones que ha tenido que hacer el nuevo gobierno, o al propio PNV, en definitiva, esos acuerdos de pactos de gobierno van a tener unas consecuencias en la economía por cuestiones básicas como que no haya una ley de financiación de las comunidades autónomas donde todos los españoles seamos iguales, y eso va a afectar a nuestros servicios públicos. Totalmente. Sanidad, educación. Totalmente. ¿Cómo? A ver, lo más importante del acuerdo de investidura a nivel económico, yo el otro día hacía unas declaraciones y escribí una serie de artículos y también en televisión, aproximadamente el pago de la factura que ha tenido que hacer Pedro Sánchez es de unos 100.000 millones de euros. Toda la suma de todas las partidas que ha prometido. 15.000 o 18.000 de la condonación de la deuda pública catalana, casi 28.000 de Fondo Next Generation que va a gestionar directamente en Cataluña, 8.000 millones para Galicia por parte del BNG, suma y sigue hasta llegar a esos 100.000. Estamos hablando de 2.500 millones para créditos ICO, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Lo contaba el otro día. Cuando yo tuve la experiencia de negociar presupuestos, tanto en la oposición como en el gobierno, hice un análisis de cuánto era capaz un partido en oposición, prestando su voto, arañar en el presupuesto del gobierno de turno. Lo normal es moverse en torno al 5%. Un partido de la oposición con sus 2-3 votos, 4 o 5 votos, puede arañar un 5% como mucho a la hora de redefinir el presupuesto. Bueno, la suma ahora mismo de lo que había antes del debate de investidura, porque ha habido inclusiones nuevas por parte de Pedro Sánchez en el debate de investidura, suma casi un 16% del presupuesto. Es decir, que se ha comprometido a una partida muy importante del presupuesto que está fuera del gasto ordinario del propio país. Y gran parte de esa promesa va a tener un carácter estructural, es decir, se va a repetir de aquí hasta la eternidad. Yo me hago una pregunta y en el último artículo que publicaba lo reflexionaba.
¿Cómo se va a pagar esto? ¿De dónde va a salir ese dinero? Tú casi lo apuntabas, de las comunidades autónomas donde no van a recibir esos fondos. Es decir, aquí la fiesta la vamos a pagar entre todos. De tal forma que lo más probable es que incluso va a tener problemas para pagar esa fiesta, incluso quitándonos a todos los demás, y hay una variable que entra a jugar ahora en el año 24. Europa, la Comisión Europea, ya ha dicho que se acabó el déficit público sin control. Hay que volver a la regla del ajuste fiscal. Yo, y eso me atreví a decir en ese artículo que publicaba este fin de semana... El ajuste fiscal, para que todos nos entiendan... 3%. Es cumplir... El 3% de déficit. De ahí no te puedes pasar. ¿Qué es lo que yo vaticinaba? Yo estoy escuchando a todos los politólogos y tertulianos que va a ser una legislatura larga. Pues yo, en términos económicos, creo que va a ser corta, pero va a ser corta porque no va a haber dinero para pagarla. Y en el momento en que a uno ya le digan, a un partido de cualquiera, Junts, a RC o al BNG, oye, que no puedo pagarte los 2.000 millones de este año, ¿a que no me vas a pagar los 2.000 millones? Tú me firmaste los 2.000 millones, pero es que no tengo. Pues entonces no te apruebo los presupuestos. Por eso digo que yo todavía no las tengo todas conmigo de que vaya incluso a haber presupuesto en el 24, porque con todo prometido ahora hay que sentarse. Y tú sabes muy bien cómo se hacen unos presupuestos y cómo se negocian. Y ahora hay que empezar, si tengo aquí, el atrio de la manta. Si pongo aquí, no tengo aquí. ¿Y quiénes van a ser los perdedores? Los de siempre. Lo que no sabemos Cataluña y País Vasco. Y no voy a entrar en cesiones como la Caja Única de la Seguridad Social, que se cede el 100% de la Seguridad Social a Cataluña, o el 100% de la recaudación fiscal del País Vasco para el País Vasco. Que eso tiene otras consecuencias que se escapan un poco quizás del programa. Sí, pero en definitiva todo eso va a afectar a las políticas. Claro, porque va a haber menos dinero para los demás. A los ciudadanos de claro. Andalucía en los próximos, claro. en los próximos años. Va a haber ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de quinta. Claro, y para que hubiera más recursos solamente una vía, que la de subir los impuestos. Pero claro, en un momento, y volvemos al inicio de nuestra tertulia, en un momento donde el crecimiento económico está cayendo. No nos olvidemos que la recaudación no deja de ser un porcentaje del crecimiento económico. Claro. Si tu crecimiento cae... Hay más empleo, hay más recaudación, pero si hay más consumo, hay más recaudación. Claro. O sea, en definitiva... En vacas flacas quiero recaudar más. Eso es imposible. Y Alejandro, como te decía, no quiero que te vayas hoy sin ver cómo le explicamos a esas personas que hemos salido a la calle a preguntarle que cómo llegan a final de mes. No. Y la mayoría nos preguntaban o nos decían a nuestros compañeros, le decían en la calle que lo que más les preocupa es la cesta de la compra, evidentemente, el aceite, ¿qué pasa con el aceite? Pues, ¿qué pasa con la gasolina? ¿Qué va a pasar con la luz? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar? Porque si realmente los índices de precios al consumo siguen manteniendo la tendencia de estos últimos años, cada vez resulta más complicado llegar al día 30 o 31 y que no falte nada en casa, ¿no? Esa es una preocupación latente y podemos entender el tema del gasoil, porque el gas está más caro por la guerra de Rusia con Ucrania, podemos entender muchas cuestiones, pero... La cesta de la compra, ¿no? ¿Cómo se llena la cesta de la compra si las previsiones...? Sí, a ver, lo primero, el IPC, el índice de precios al consumo, para este año estamos dando para España un 3,8 y para el año que viene 2,6. Un IPC de un 2,6 empieza a ser razonable. El problema ha sido que hemos tenido una escalada de precios llegando al 10%. Hay productos que han subido más de un 30%. Claro, porque el IPC no deja de ser una media, esto como todo. Claro. Hay unos que están por arriba, muy por arriba, y unos que están muy por abajo. El problema es que hemos pedido poder adquisitivo a todos los ciudadanos y la cesta de la compra no nos llega. Gran parte del problema de la alimentación viene dado, en el caso de España, por un lado por la sequía y por otro porque materias primas necesarias para producir agricultura que vienen de países del este o de incluso China se han encarecido muchísimo. Hablo de los piensos, de los abonos, de la electricidad, es decir, todo lo que conlleva hacer el producto. El tema del aceite, incluso las producciones de aceite han sido el año pasado un 40% inferior del anterior y este año otro 40% del anterior, que era de un 40%, es que no hay aceite. Y después el aceite, básicamente las grandes empresas andaluzas lo que hacen es exportar, porque el aceite casi el que hay se necesita para cumplir los compromisos en los contratos de exportación. ¿Qué ocurre? Y esto lo estamos viendo a nosotros en los supermercados, cualquiera que vaya a un supermercado ve de forma normal que hay lineales en el supermercado que están vacíos, hay roturas de stocks de forma permanente, porque se han roto esas cadenas de producción que yo contaba antes. Antes era imposible ver un lineal vacío, pero es que ahora lo vemos con frecuencia. Sí. Pues ya no hay nada, en la leche semi no está. Eso ocurre y antes no ocurría. Eso va a tardar tiempo y entiendo que eso se le suma un precio de la energía que sigue sin bajar, aunque no tenemos los problemas alemanes porque nuestro gas viene de Argelia, nuestro petróleo viene digamos del sur, no viene de Rusia.
pero en definitiva eso hace que al final estemos pagando más luz, más por la cesta de la compra, y los salarios no se han indexado al 8%, al 8,5% o al 9%, solamente se indexaron las pensiones. Cualquiera de los que somos trabajadores por cuenta ajena, o no se ha indexado nada, indexar quiere decir adaptar el salario a los precios, o se ha indexado muy poquito y por supuesto no llega ni al 8, ni al 9, al 10%. ¿Cómo se llega a fin de mes? Voy a recordar una frase de la que fue canciller alemana Angela Merkel cuando tuvimos la crisis financiera del 2009, que visitó España y le dijo al presidente Zapatero: bueno, canciller, ¿qué tenemos que hacer? Dice, pues como una buena economía familiar, gastar menos de lo que se ingresa. Pues desgraciadamente la única fórmula es gastar menos que lo que se ingresa. Yo ahí sí haría una recomendación a los telespectadores: que no abusen de préstamos a corto plazo, que no abusen de tarjetas tipo revolving para pagar una deuda que es estructural, creyendo que es coyuntural, y creando una bola, porque después esas bolas crean un problema para la economía doméstica, después no se puede pagar el alquiler, no se puede pagar la hipoteca, y es donde vienen los dramas. Tocan época de vaca flaca y si no se puede hacer algo que pensábamos, se pospone, y eso está pasando, y hay muchas economías que lo hacen así y hay otras que necesitan pararse y pensar de que esto viene un poquito duro. Que es verdad que el empleo va a seguir existiendo, porque va a seguir cayendo el empleo ligeramente, no va a ser el problema del desempleo, pero que es verdad que ahora mismo una familia con solo sueldo no puede, porque la cesta de la compra, donde yo con 60 euros compraba pues prácticamente todo, lo misma compra ahora me vale 80, o me vale 90. Pues hay que adaptarse, y sobre todo tener mucho cuidado y prudencia con que no se te engañe y se te haga juego de trilero a la hora de tarjetas, préstamos. Cuidado con eso, que después hay verdaderos dramas y vienen los problemas después. Bueno, pues ya se han escuchado ustedes a todo un experto que conoce muy bien Andalucía, conoce muy bien la provincia de Cádiz, conoce muy bien pues todos los entresijos de la situación socioeconómica de nuestra tierra, y sean prudentes. Creo que es bueno escucharle, que es bueno saber lo que nos viene encima. Ahora intentaremos pasar estas fiestas que están aquí ya muy cerquita a las Navidades de la mejor manera posible, pero 2024 parece que no va a ser un buen año, o al menos no todo lo bueno que muchos podríamos pensar. Así que solamente darte las gracias una vez más, emplazarte, es un verdadero lujo poder escucharte, poder aprender de ti, y creo que muchísima gente que tendrá preguntas que hacernos, que nos llegarán a nuestra casa, pues te las trasladaremos, para que en un próximo programa también podamos contar contigo y podamos seguir, bueno, ilustrando un poco más, y que la gente en un vocabulario mucho más sencillo entienda realmente qué es lo que sucede en su entorno. Así que muchas gracias, Alejandro, y espero verte muy pronto nuevamente por aquí. Claro que sí, gracias a ti. Y seguimos en Primer Plano, y ahora tenemos la suerte de recibir en los estudios de Telejerez además de a una persona que yo creo que muchos deberían de conocer, a un amigo, permítanmelo decir así, porque Pepe Fernández, además del presidente de la asociación El Camino del Rocío Sin Barreras, es una persona a la que, bueno, le tenemos un gran aprecio, sobre todo todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar estos últimos años, o de colaborar con él, porque él es el que lleva la rienda, como les decía, de esta asociación. Y aprovecho, Pepe, si me lo permites, para darte las gracias públicamente por el trabajo que hacéis, porque muchísima gente no lo conoce, y realmente esa labor silenciosa que se hace en favor de muchas personas con discapacidad que no pueden cumplir sus sueños, y que vosotros hacéis posible, sin lugar a dudas merece que todo el mundo lo conozca, ¿no? Y además darte la enhorabuena, porque ya este año iremos a esa tercera edición del Camino del Rocío Sin Barreras. Pues bien, Pepe Fernández, como les digo, es el presidente de una asociación sin ánimo de lucro que, además de llevar a cabo una enorme labor social, también tiene bueno, pues un contenido económico, turístico, si me lo permite, muy importante, porque quiero recordar, Pepe, que en sus orígenes nació como un proyecto de turismo inclusivo. Recuerdo aquellos momentos en los que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, y al final pues se ha convertido
en todo un movimiento social que durante unos días, pues evidentemente, además de poder conseguir estos sueños para estas personas, pues también genera economía, genera mucha actividad económica en el entorno donde nos movemos, que es en el entorno del Rocío, del Parque Nacional de Doñana, de la Ermita del Rocío, de los pueblos de los alrededores, y ya hablaremos al final de la entrevista porque creo que el año que viene Cádiz también será protagonista. Así que, Pepe, cuéntanos, están los telespectadores de Telejerez escuchándote. ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Por qué nació todo esto? En primer lugar, Juan, agradecerte sinceramente que nos abras las puertas de este proyecto y de este nuevo programa para hablar y dar visibilidad a lo que nosotros venimos trabajando y venimos demandando. La idea del Camino de Rocío sin Barreras surge cuando un grupo de personas detectamos la necesidad que nos vamos encontrando de personas con discapacidad que quieren viajar, quieren hacer un tipo de turismo o que no pueden salir por su grado de discapacidad. Desgraciadamente, con más del 69% de discapacidad gravemente afectado, hay muchísimas personas en Andalucía y que es muy difícil que puedan desplazarse, es muy difícil que puedan hacer ningún tipo de turismo y ningún tipo de actividad. Entonces, pensamos que acercarlo a la Virgen, que era uno de sus grandes deseos, porque hay personas con discapacidad, que algunos nacieron con ella y otros son adquiridas, que quieren ir al Rocío. El problema que Rocío no es accesible. Hasta la fecha Rocío no era nada accesible y este tipo de personas pues tenía una doble discriminación. Por un lado, la no posibilidad de ir a hacer turismo y otra parte, la parte devocional de no poder ir a ver a la Virgen que tanto deseaba, ¿no? En todas esas barreras que se encuentran estas familias, ¿no? Porque no solamente son los afectados por una discapacidad, y en este caso gravemente afectados, como hemos tenido la oportunidad de ver en muchas ocasiones, esas barreras no son solamente el hecho de poder ir a la ermita o ir a la aldea del Rocío, sino después incluso transitar por la aldea, poder llegar a los pies de la Blanca Paloma y previamente poder llegar al Rocío en los transportes adecuados para que, bueno, en cualquier momento pues puedan ser atendidos, ¿no? A vosotros todo eso os ha supuesto un problema añadido importantísimo, una barrera que había que superar primero para llegar y después para poder permanecer en la aldea, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta etapa para poder conseguirlo, porque supongo que Ayuntamiento de Almonte, las hermandades, pues todas las instituciones han tenido que colaborar para que esto fuera posible, ¿no? Inicialmente nosotros nos pusimos en contacto con la Hermandad Matriz, y le contamos el proyecto que queríamos hacer, y la verdad es que nos recibieron con los brazos abiertos. Ellos entendieron que la Virgen de Rocío se merece tener a sus hijos vulnerables dentro de que puedan ir a la ermita, y entonces a partir de ahí nos dieron su apoyo, que nos sirvió o nos sirve mucho para poder ir a administraciones y a otros puntos para pedir o hacer ver que hay que ir avanzando en la accesibilidad de Rocío, ¿no? El Ayuntamiento de Almonte, la nueva corporación que se incorporó en el mes de junio, nada más llegar le llamamos, nos recibieron y atendieron, entendieron el proyecto y desde entonces estamos trabajando con ellos. De hecho, el día 1 de diciembre firmamos un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Almonte para intentar entre todos crear un grupo, un nudo, una red de trabajo para hacer el Rocío más accesible y turísticamente más atractivo. ¿Y las hermandades? Sé que son muchas las que colaboran. Muchas. Es muy difícil llegar al Rocío, tener que pernoctar allí
Y lo digo, algunos telespectadores dirán, bueno, yo he tenido la oportunidad de acompañarlos ya como voluntario esa noche que se pasa en la aldea, en la Hermandad de Pilas, concretamente, a todo el hermano mayor, a la Junta de Gobierno, a todos les mandamos desde aquí un caluroso abrazo y les damos las gracias. Esa convivencia, todos esos cientos de voluntarios que participan, todas las hermandades que ya se han sumado a este proyecto a lo largo de estos últimos 2 años, y este año supongo que las expectativas también serán magníficas. Todo eso supongo que tendrá detrás muchísimas horas de trabajo, de reuniones, pero sobre todo de satisfacción, Pepe, porque ver que te reciben y que reciben a tantísimas personas como os acompañan en esos días y os entregan prácticamente todo lo que tienen para poder financiar, porque no olvidemos que esto también tiene una parte económica importante, ahora hablaremos de ella, que hay que cubrir. Supongo que todo esto te provoca pues mucha emoción, mucho sentimiento, como a todas las personas que pueden hacer, como hemos visto estos 2 últimos años, el camino. Es cierto, cuando comenzamos empezamos a llamar a las hermandades que teníamos más próximas y tal, y todas nos recibieron con los brazos. Yo, que no soy rociero de cuna como otro, como tú, que lo eres, no podía entender que la parte social era tan importante en las hermandades, ¿no? Y me llevé una grata sorpresa cuando todas las que hemos ido hablando nos han apoyado. Es cierto que venimos de una época muy convulsa, como fue la parte de la pandemia, donde muchas hermandades hubo vacíos o periodos casi de inactividad y cambios de directivas. Entonces, no todas el año pasado pudieron participar en esta iniciativa. Este año tenemos constancia de que hay muchas más hermandades y estoy convencido que todas al final participarán en este proyecto. Este año, con el camino de Huelva, estoy convencido que todas las hermandades de Huelva van a apoyarnos y colaborar. Estamos, yo creo que ya prácticamente a las puertas de organizar lo que es la 3ª edición del Camino sin Barreras para peregrinar y ver a la Virgen del Rocío. Y como les decía al principio, pues no solamente hablamos de turismo, no solamente hablamos de la posibilidad de ir al Rocío en cualquier época del año, que eso sería lo deseable, y por eso esas gestiones con el Ayuntamiento y la Hermandad Matriz del Monte para poder facilitar los pasos o en este caso el paso desde el paseo marítimo pues hasta la ermita, por el velatorio, como bueno, ya se ha puesto en marcha, sino muchas otras cuestiones que lógicamente afectan a la movilidad para que todo el año pues las personas con discapacidades pues puedan ir a ver a la Blanca Paloma. Pero este año concretamente ya tenemos en puerta esa nueva edición, y creo que será para San José aproximadamente. Tú nos lo tienes que contar mucho mejor. El primer año se hizo el camino desde, creo que fue desde Bormujo, fue Bollullo. No, de Bollullo, de la habitación, exacto, de Cuatro Vitas al Quema, lo recuerdo perfectamente. Y el segundo año, que fue el camino de Almonte al Rocío, que tuvimos la suerte de hacer el año pasado también juntos. Este año vais desde Huelva. Desde Huelva. ¿Cuándo será, Pepe? ¿Cómo está preparándose todo y qué expectativas tenéis? ¿Qué dificultades? A ver si hoy conseguimos que muchos telespectadores pues se sumen a este proyecto y nos ayuden como voluntarios. Este año, como nos está pasando año tras año, hay más expectación, más gente que quiere participar, más usuarios y desgraciadamente nosotros las limitaciones son grandes por el tema de la movilidad reducida, ¿no? de poder llevar a las personas. ¿Cuántas personas aproximadamente? Este año irán sobre 250 personas aproximadamente. 250 personas con discapacidad. Con discapacidad. ¿Que eso requiere cuántos voluntarios? Mínimo 50 o 60 o 70 voluntarios que van a necesitar. Estamos hablando de no solamente voluntarios que ayuden a llevar a estas personas, sino también
muchos voluntarios que hay, médicos, enfermeros, bomberos, quiero recordar también que os acompañan de diferentes pueblos, de diferentes ciudades, del CEU San Pablo, pero quiero recordar que también tenéis... Los voluntarios jóvenes, que para mí es importante que los jóvenes se incorporen a esta iniciativa. Del CEU se dan un curso de formación, porque nosotros les pedimos un curso de formación a todos los voluntarios. Y después ellos vienen encantados. Ya hay algunos que vienen desde el primer año y que están deseando volver este año más. Bueno, la experiencia, como decía, es impresionante, pero sí es cierto que estamos hablando de muchas personas que necesitan unos cuidados muy determinados, muy especiales, y que no todo el mundo puede atenderlos, ¿no? Por eso, digamos, de ese grupo de médicos o de enfermeros o de voluntarios que realmente sí saben en un momento determinado cómo reaccionar ante cualquier circunstancia. Lo digo para la tranquilidad de los que van y sobre todo de todas aquellas personas que puedan estar pensando que bueno, esto es una cosa que improvisada en absoluto. Esto se lleva un año entero de trabajo para 2 días, creo son, viernes, sábado y la vuelta al domingo, prácticamente un fin de semana, un año entero de trabajo para preparar un itinerario, para ver todas las necesidades de infraestructura, todos esos carruajes que necesitan ser adaptados para sillas de ruedas, para personas que van en otras circunstancias. Pepe, ¿esto cómo se afronta cada año? Porque pues tú tienes tus cosas, como tenemos las nuestras. Esto es una labor, permítanme decírselo una vez más, completamente altruista. Aquí se hace de forma voluntaria, de corazón y sobre todo yo creo que al final realizando una labor inmensa en el ámbito social y poniendo de manifiesto también muchas necesidades que hay, que habitualmente pues los que vamos a pie o los que van a caballo al Rocío o los que van en su vehículo pues no suelen tener, ¿no? Solamente estas personas afectadas por diferentes motivos y capacidades. Después contaremos alguna anécdota interesante de este último año, porque yo todavía tengo alguna grabada en mi corazón. Es cierto. Todos estos 3 días de peregrinación que nosotros hacemos necesitan un soporte logístico importantísimo. Para nosotros la seguridad es lo máximo. Intentamos que haya siempre un equipo médico, paramédico cercano al grupo. Llevamos gente muy profesional dentro de la atención a las personas gravemente afectadas, ¿no? Porque, por un lado, también vienen familiares, pero también pretendemos que poder dar un respiro familiar a los familiares que están durante todo el año con esa persona, ¿no? Que confíen en que nosotros vamos a atender perfectamente a esa persona, entre los voluntarios del CEU, los voluntarios profesionales, voluntarios de familiares que nos ayudan y hacen muy bien en su trabajo. Después, en cuanto al tema económico, todo esto lógicamente lleva unos gastos muy grandes, ¿no? Nosotros, entre ellos, no podemos pedirle que pague a un voluntario que viene a trabajar 3 días, pero tampoco podemos pagarle, ¿no? Como bien decía, aquí no cobra absolutamente nadie, ¿no? Entonces nosotros intentamos sacar recursos para que el habituallamiento de todas estas personas, el transporte, la logística y demás, poder soportar esos gastos que no son pequeños. Y apoyan, ayudan nuestras empresas, las personas a título individual, las instituciones. ¿Qué te estás encontrando? ¿Qué os estáis encontrando cuando llamáis a una puerta para decir, oye, mira, tenemos este proyecto, hacemos realidad estos sueños, estamos contribuyendo también a movilizar muchos recursos? ¿Qué respuesta? Nosotros, nuestro único objetivo es que estas personas puedan disfrutar de su rocío una vez al año,
y que desgraciadamente muchos de ellos tienen una paga de 300, 400 euros o algo. No podemos pedirle una cantidad de dinero. Intentamos trabajar para que esto le cueste lo mínimo o nada, ¿no? Lo mínimo posible, ¿no? Y para eso necesitamos la ayuda, claro que necesitamos la ayuda. Hay hermandades que colaboran apadrinando a peregrinos, o bien de su hermandad, o bien de otras hermandades. Cualquier persona que nos esté viendo, cualquier entidad podría apadrinar a un peregrino. Por supuesto. Y podemos darle una idea aproximada. Sé que es una pregunta un poco así muy rápida y los números no están hechos, pero ¿qué puede suponer apadrinar a un peregrino para que vaya una persona con discapacidad al Rocío y que no tenga que costarle absolutamente? Yo creo que es muy barato en el sentido que nosotros estamos soportando al peregrino y a los voluntarios, y todo lo demás. Estamos hablando de 180 euros. 180 euros. Quédense con esa cifra. Por 180 euros pueden ustedes hacer realidad el sueño de una persona que nunca ha podido ir a ver a la Blanca Paloma al Rocío. O sea, por esa cantidad tan insignificante para muchos, para su empresa o para usted, puede hacer realidad ese sueño. ¿Y cómo pueden colaborar las empresas con vosotros? ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Cómo lo pueden hacer? De todas maneras, nosotros, no te preocupes, porque a través del programa En Primer Plano tenemos abierta un chat de comunicación para que todos aquellos que nos puedan ver y que tengan interés en algo de lo que hablamos o quieran conocer algo más de lo que hablamos en este programa, pues puedan también hacerlo. Pero ¿cuál es la fórmula para dirigirse a vosotros? Nosotros en nuestro Facebook, Camino Rocío Sin Barreras. ¿Camino del Rocío o Camino Rocío Sin Barreras? Camino Rocío Sin Barreras. Facebook, ese es el Facebook. Y el correo es caminorociosinbarreras@gmail.com. Bueno, lo pondremos en nuestros subtítulos para que realmente las personas que nos estén escuchando y tengan interés puedan ayudar, porque ya les digo, será este año el 19 de marzo. No, el 18, 19. 15, 16, 17 de marzo. El puente, digamos los días previos, el fin de semana antes del día de San José. Sí. Para que nos quede a todos. 15 tenía yo notado 16, aquí 19. 15, 16 y 17 de marzo. Y no todo es ir al Rocío, no todo es ir a ver la Blanca Paloma, sino que hay muchos momentos de fiesta. Claro que sí. Pero también los hay, muchos momentos religiosos. Es un camino igual, similar, en muchos aspectos al que hace cualquier hermandad, donde se reza el Ángelus, donde se reza ante la Blanca Paloma, donde se escucha misa y se hace ofrenda floral, se hace la ofrenda de las velas, se vive por la noche de una forma muy especial y en este caso será el 17, vuelta a empezar para el año siguiente. ¿Cómo esperas que sea este año? Hombre, las expectativas para mí son muy buenas. La verdad que el año pasado todo el mundo nos felicitó, muy contentos, que era lo que queríamos, que todos se fueran felices y contentos, así nos lo manifestaron, y yo espero que este año pues sea igual. Es su Rocío. Ellos lo viven como, tú lo sabes, bailan, cantan, saltan. Yo les puedo hablar porque lo he vivido, he tenido esa gran suerte. Y les decía que le iba a contar alguna anécdota, porque hay historias que son realmente durísimas. Miren, el año pasado, en esa carriola que tuve el honor de compartir con varias personas con discapacidad, entre muchas de las personas que venía una señora. Tú decías antes, algunos han nacido con esa discapacidad, otras lo han adquirido. En este caso había sido un accidente de tráfico. Su gran ilusión era ir al Rocío desde niña y bueno, no pudo ir porque un accidente de tráfico la dejó sentada en una silla de ruedas y ya nunca más se planteó el ir. Y el año pasado vino en esa carriola. Yo recuerdo las lágrimas de esta mujer cuando llegamos a la ermita del Rocío, con mucha gente que nos acompañaba,
Pero después, cuando llegamos a la casa de Pilas por la noche, como esta señora se ponía a cantar, que por cierto cantaba de maravilla, creo recordar que era de Rota, de aquí, un pueblecito de aquí de la provincia de Cádiz, Rota, muy cerquita de Jerez, y bueno, lo guardo con mucho cariño ese recuerdo. Pues eso es lo que hace el Camino sin Barreras, que muchas personas pues puedan de una o de otra forma vivir algo que realmente no han podido hacerlo porque, bueno, porque la vida a cada uno le toca vivirlo como viene, ¿no? Y en ese sentido, desde este programa en portada, no podíamos dejar pasar la oportunidad, Pepe, de tenerte aquí, de poder saludarte, de poder felicitarte, de poder abrirte las puertas de esta cadena de televisión, que como bien sabes, pues su ámbito, provincia de Cádiz, provincia de Huelva, muy relacionado, muy vinculado con la romería, con el Doñana, con el Rocío, con las hermandades, con las peregrinaciones, que por cierto muchas veces me decía Pepe, mucha gente nos pregunta qué es eso de una peregrinación. Hay que explicarlo. Sí, es que la parte didáctica en esto también nos toca, ¿no? Porque a mí me llama gente de toda España, porque las redes hoy estás publicando algo y la están recibiendo. Y me preguntan, ¿qué es una peregrinación? Pues ni más ni menos que un grupo de personas que se unen con un motivo concreto, que es ir a ver a la Virgen de Rocío. Hasta ahora las personas con discapacidad pues no teníamos esa opción o esa posibilidad, y gracias al esfuerzo de mucha gente y entre otros la Hermandad Matriz, que no ha conseguido un espacio dentro del calendario de peregrinaciones, este acto que realizan todas las hermandades una vez al año, que es el ir a ver a la Virgen de Rocío, fuera de lo que es la festividad del Rocío, la haremos nosotros todos los años si la Virgen quiere y nos da fuerza. Seguro que así será. Vamos a despedirnos ya, estamos finalizando nuestro tiempo, pero tú sabes que yo soy de San Lucas, de Barrameda. ¿Cuándo se va a poder hacer este camino sin barreras desde Cádiz? Porque es verdad que es un gran reto, sería un gran reto poder cruzar en la barcaza y al menos vivir una jornada en Doñana, pero no está en vuestros planes. Yo creo que mucha gente de la que nos está viendo yo tengo que estaría loco por hacer ese día y vivir esa experiencia con vosotros. Yo tengo que ser sincero, y Juan ya el año pasado nos sacó el compromiso. Yo lo intento. No, como buen saluqueño nos hizo la proposición, que lógicamente aceptamos sobre la marcha, sin ver las dificultades todavía, pero lógicamente si Juan nos lo pedía íbamos a intentarlo y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que este año las fechas han coincidido con San José, ¿no? Entonces este año no se ha podido hacer por el tema de San José. Nuestro compromiso con Juan, con San Lucas, con Cádiz, es intentar el año que viene hacer el camino desde el 25 sería ya. Sí, ya el 25. El 24 ya está en Huelva, desde Huelva al monte. Estamos hablando ya, y es verdad, lo tenemos aquí. El 25 haremos el camino. Bueno, pues yo no te entretengo más, al contrario, te doy las gracias por compartir este rato con nosotros, y sí, a todos ustedes decirles que el Camino sin Barreras merece mucho la pena. Las fechas están ya, 15, 16, 17 de marzo. Aquellas personas que quieran ir de voluntario, que quieran colaborar o que sencillamente estén en casa y tengan alguna discapacidad y quieran también hacer el camino, pues lógicamente la dirección que Pepe ya les ha brindado y que nosotros les facilitaremos, pues pueden hacerlo. Y esperemos que un año más pues la Virgen de Rocío bendiga a todos esos peregrinos que con tanta ilusión van a verla. Así que Pepe, enhorabuena, muchísimas gracias. Yo solamente quiero decir una cosa, por supuesto. Un buen amigo mío me dijo que todo rociero
debe de sentir la experiencia de vivir alguna vez en su vida este camino, ¿no? Pues sí, así es. Y creo que de alguna manera debemos participar todos en este camino tan especial que hace feliz a tanta gente y que realmente nos hace sentir bien a nosotros y a ellos. Muy bien, amigos, pues con Pepe Fernández, presidente de la Asociación Caminos sin Barreras del Rocío, despedimos por hoy nuestro programa. Les esperamos en una próxima cita dentro de muy pocos días. Gracias. Hasta luego.